Doctor Rachid, ¿cómo ve la situación de la medicina social y la salud colectiva en América Latina? Bueno, es una pregunta para hablar varias horas, pero en realidad me parece que América Latina, no solamente en términos de salud, sino en términos políticos, fue profundamente agredida durante más de 40 años por las políticas neoliberales, que fueron expandidas a todo nivel y que llevaron a un mapa sanitario degradado, fragmentado, violentado, intrusado con la fragmentación que fue el gran éxito del neoliberalismo y que permitió, entre otras cosas, la introducción de los sistemas de lucro en todos los sistemas solidarios de salud con sus diferentes niveles que existían en América Latina. Indudablemente esto uno lo puede observar, yo lo pude observar en algunos hospitales de Perú, por ejemplo, en las 3 zonas peruanas, que son el mar, la sierra y la selva, absolutamente desbordados, con sistemas médicos hegemónicos cada vez más divorciados del pueblo, absolutamente lejanos, digamos, a la gente, y que no contenían ni siquiera ya no hablemos de una versión sanitarista o humanista de la política, sino que no ejercían ni siquiera una epidemiología que le permitiese detectar los problemas con los cuales estaban conviviendo. Así que yo creo que esto se ha revertido en los últimos 10 años, empezó a revertirse en los últimos 10, 12 años, porque si hace 10 años o 12 años yo le hubiese preguntado a cualquier latinoamericano, mirá que dentro de 10 años vamos a tener el UNASUR, vamos a tener la CELAC, vamos a tener el Mercosur, desde el punto de vista sanitario vamos a tener el ISAG, digamos que es el Instituto de Salud del UNASUR, bueno, hubiese dicho, cambia el vino porque te está haciendo mal, más o menos, ¿no es cierto? Sin embargo, este proceso que explica además que no habrá políticas sanitarias que tengan que ver con las necesidades del pueblo de buscar un marco de construcción sanitario con justicia social, si no hay un marco político que lo contenga. Y esto es muy importante. Ese marco político en la región se dio con la irrupción de 3 grandes referentes que fueron Chávez, Lula y Néstor Kirchner, cuando le dijeron no al ALCA. Si no fuese por ese año 95, del cual estamos por cumplir 10 años, del no al ALCA en Mar del Plata, el sistema sanitario de todos los países de la región hubiese seguido bajo las normas, los protocolos internacionales y todo aquello que tiñó los procesos de penetración del sector financiero que tenían como objetivo fundamentalmente no solamente tener un sector de financiamiento que captase el ahorro interno de los pueblos, que de esto se trató la síntesis que en la Argentina la podemos visualizar en desregulación de los sistemas de obras sociales, AFJP 24241, ART 24557, estoy hablando del año 90, estoy hablando del año 94, estoy hablando del año 96, y que si no fuese por la crisis del 2001 terminaba en un seguro nacional de salud manejado por el sector financiero bancario, donde si a usted le dolía la cabeza iba a ir a pedir una orden al Banco Santander. Esto digamos, para ponerlo en términos de cómo venía acumulando una nómina que en las AFJP ya eran de 9 millones de personas, que con la ART llegó a las 14 millones de personas y que eso los llevaba a tener a mano un sistema de seguro de salud que obviamente donde entra la palabra seguro, entra la palabra lucro. Por eso nos oponemos a los sistemas estos que ahora algunos sectores de la comunidad internacional sanitaria están hablando de la cobertura universal, porque esta cobertura universal, y perdonen el término doméstico, es una engaña pichanga de sistemas de seguro que indudablemente quieren hacer hincapié en el financiamiento, y cuando uno empieza por el financiamiento abandona la prevención, que es el pilar esencial de la construcción de un sistema sanitario.
quiénes son los actores o los espacios o colectivos sociales? Bueno, yo creo que en la Argentina tenemos un mapa de diferentes actores. Y lo podemos direccionar de esta manera. Insisto con los actores en un marco político determinado, porque los actores son políticos. Y las políticas sanitarias se hacen con los actores que hay, no con los que no hay. Incluso aquellos que vienen de situaciones perversas, como pueden ser, digamos, situaciones que se iniciaron perversamente, pero constituyeron instrumentos que después fueron apropiados por la gente, como por ejemplo las obras sociales y sindicales, que fue un mecanismo de la dictadura militar de Onganía para tratar de doblegar la voluntad política de los sindicatos a favor del abandono de la concepción doctrinaria y filosófica del peronismo de la solidaridad. Esto se produjo, pero también es cierto que esos sindicatos a su vez llegaron a cubrir al 80% de la población en su momento pico, en el año 74, y que hoy todavía siguen cubriendo el 42-43% de la población, con un sistema degradado por los planes del Banco Mundial, que fueron los que desregularon los sistemas de salud. Pero acá se incorporan nuevos actores, como usted pregunta, que son los movimientos sociales, porque los nuevos actores políticos del siglo XXI son los actores sociales, no las ONG. Las ONG es un invento del neoliberalismo para reemplazar la política. Las ONG son las herramientas de la no política del fin de la historia de Francis Fukuyama. ¿Sí? Entonces, con las ONG financiadas por los grandes grupos económicos, se intenta reemplazar la política y por lo tanto construyen supuestos sistemas solidarios que en realidad replican sistemas de beneficencia que nosotros hemos derrotado y enterrado en la década del 40. Esto es muy importante remarcarlo, porque no se trata ni siquiera de copiar el estado de bienestar de los países centrales. Y esto me parece que es una reflexión interesante, porque cuando hablamos de actores tenemos que hablar que muchos de los que plantean hoy alguna situación que tenga que ver con una reformulación de las políticas sanitarias, la plantean desde concepciones eurocentristas, abandonando las prácticas idiosincráticas americanas, latinoamericanas, de nuestro propio ser nacional, regional, porque no es regional, del sueño de nuestros libertadores. Yo en eso rescato la figura de los tres padres fundadores, de Bolívar, San Martín y Artigas. Lo escuchaba recién a Barry, que es un maestro para mí, aunque él dice lo contrario, pero para mí es un maestro Barry, y que hablaba de Bolívar y Marx, ¿no? ¿Cómo serán las visiones eurocentristas? Que Marx decía que a Bolívar había que encontrarlo en los caminos y juzgarlo y ahorcarlo donde se lo encuentre, porque era un asaltante y era un asesino. Esta visión distorsionada se fue trasladando en el planteo positivista de los pensamientos eurocéntricos, que no reconocen las idiosincrasias latinoamericanas. ¿Por qué? Porque desde ese pensamiento eurocéntrico nos miran desde la colonización, nos miran desde el tipo que dijo tierra y no aceptan al otro, al que dijo barco. Al que dijo barco intentaron matarlo, desaparecerlo, invisibilizarlo. Entonces hay dos visiones contrapuestas. La historia también tiene esas dos visiones contrapuestas. Pero volviendo a los actores sociales, los movimientos sociales vienen de la etapa de lucha de esta emancipación del neoliberalismo, con sistemas de organización como los sindicatos en sus primeros tiempos, que son sistemas de organización reivindicativos, donde cuesta mucho un sistema de organización que tenga una puja de poder, porque acá lo que estamos discutiendo es el poder. Y hoy, esta mañana, hablábamos en este hermoso curso, seminario, encuentro que hemos participado, de la democracia y la salud. Y acá no se trata de darle participación al pueblo, acá lo que se trata es de democratizar el poder. Y democratizar el poder es cambiar las reglas de juego de todo pensamiento anterior. Porque la democracia es un invento neoliberal, es un invento burgués, es un invento del capitalismo. Y la democracia se agota en el voto y después consolida representantes. Y en realidad la representación del pueblo la ejerce el pueblo como sujeto histórico, el único sujeto social histórico que escribe los nuevos paradigmas.
Entonces, en eso tenemos que volcarnos, porque hoy existe, por ejemplo, en Latinoamérica y en la Argentina en especial, un nuevo paradigma. Ese nuevo paradigma tiene una visión integradora, como la que tenía Artigas, del reconocimiento al otro. Artigas logra, voy a decir una frase que le va a encantar a los psicólogos, a los psiquiatras, yo soy cirujano, pero no importa, que hemos denominado el sincretismo de las subjetividades de los pueblos originarios, los mulatos, los zambos, los negros libertos y los españoles republicanos, ¿no? Este sincretismo que logra Artigas es una maravilla, porque además inaugura el asambleísmo. Artigas decía, cuando convoca a la asamblea del Arroyo Ayuí, que está en Entre Ríos, no está en ese Uruguay inventado, dijo en esa asamblea de 2000 personas, y por eso rechazaron los títulos a los constituyentes de 1813, mi poder emana de ustedes y cesa ante su presencia. Eso es la democratización del poder. Para verla, hay muchas miradas. La mirada que a mí más me interesó, les tengo que decir con absoluta sinceridad, es aquella que tiene que ver con que han logrado no contaminarse. Para mí esa fue la primera mirada. Algunos hablarán de otras miradas, del sanitarismo, pero el no contaminarse, de hacer durante 30 años congresos sin auspicio de la industria farmacéutica y la tecnología médica, me parece casi como un logro de resistencia pasiva gandiano frente a la voracidad y a la prepotencia de las tropas británicas en la India, digamos. Yo creo que podríamos comparar a esta organización, Asociación de Médicos Generalistas, con la marcha de la sal de Gandhi, digamos, ¿no? Han recorrido el país llevando un testimonio diferente que rompe el modelo, no solamente el modelo médico hegemónico, porque eso podríamos discutirlo, porque en realidad lo que hay que romper es la fábrica de médicos para el enemigo. Esto es lo que hay que romper, que es las currículas médicas de las universidades que fabrican médicos para el enemigo, que salen médicos para que ejerzan con la prescripción de medicamentos y la prescripción de estudios una tarea totalmente diferente a lo que es la práctica médica. Primero, que han adoptado y salen curtidos en la ideología del tratamiento de la enfermedad como paradigma y no en la preservación de la salud. En este marco, yo creo que entonces la segunda mirada es esta profunda resistencia. No solamente no están contaminados, sino que han tenido que resistir en condiciones no aptas, en condiciones difíciles, en condiciones duras y en condiciones de destrato institucional. Que esto también hay que decirlo, porque no son médicos jerarquizados. Entonces, hoy un médico, cuando sale con una formación individualista, con una formación liberal, con esa currícula que propicia el egoísmo y la subestimación de las capacidades del otro, en vez de ser médico generalista, sale para hacer una residencia de 2 años en otorrinolaringología o en oftalmología para poder después expoliar al pueblo que tenga plata, y al que no tenga plata no lo conoce, no lo sabe, se olvida. Y le voy a poner como ejemplo algo que a mí me pasa cotidianamente. Yo hace 20 años que soy titular en 2 cátedras de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, donde doy minoridad y familia, para minoridad y familia y para trabajo social. Se reciben conmigo en las 2 carreras, con una cátedra que se llama, mentirosamente, integración materno-infantil, porque en realidad lo que hacemos en esa última materia es derrotar todo aquello que tiene que ver con el positivismo y el enciclopedismo y todas esas pavadas que le van incorporando a los jóvenes. Ese capital humano que viene a estudiar, como los médicos generalistas que se incorporan a la asociación, tienen
y por eso hablo de resistencia, tienen una virtud. La mayoría de ellos, que son jóvenes, se han criado en una cultura neoliberal, dominante neoliberal. Una cultura que cultiva el egoísmo, que cultiva el sálvese quien pueda, de que hay que vivir el hoy porque no hay un mañana posible. Entonces, cuando uno ve que hay 3.000 médicos generalistas asociados en la asociación, o yo lo veo hace 20 años, 100, 150 alumnos en minoridad y familia, que son dos elecciones de vida que no traen ni prestigio individual, ni dinero, que son los dos íconos del neoliberalismo. Digo, estos han podido romper su cultura de cuna, la cultura en la que fueron criados en los últimos 40 años. Esto me parece muy importante remarcarlo, porque si no, creemos que con asociarnos, con nuclearnos, estamos venciendo. Y en realidad, lo que hoy constituye la asociación, desde mi humilde punto de vista, es una herramienta esencial de construcción de poder a futuro. Pero para eso ellos también tienen que entender que son una herramienta esencial de construcción de poder a futuro. No un poder en sí mismo, porque no hay poder en sí mismo. El poder es el poder del pueblo organizado, es el poder de ese sujeto histórico que va a poder cambiar los paradigmas sanitarios y apuntalar entonces aquello que no da dinero, que es el paradigma de la prevención de la salud y del apuntalamiento de lo que es desde la epidemiología crítica, de todos aquellos factores que hoy inciden negativamente sobre la salud de la población, que van desde el miedo hasta las condiciones de higiene y seguridad, desde los noticieros hasta el salario, desde las condiciones ambientales hasta la alimentación, que va deteriorando la autoestima y la capacidad por sentirse prisionero de un sistema capitalista, que en el caso de mi movimiento, que es el peronismo, nosotros lo tenemos incorporado en nuestra canción, combatiendo al capital, con lo cual estamos sumamente orgullosos de eso, aunque haya sectores que vienen de otras vertientes europeístas que no nos creen. ¿Alguna reflexión que nos quiera dejar? Sí, una última reflexión que es que me parece que el debate que hace la asociación debe dejar de ser endogámico. Tiene que ser hacia afuera. Hay que ir a hacer estos debates en los hospitales. Hay que ir a hacerlo en los lugares donde están los trabajadores de la salud. Hay que ir a movilizar conciencias. Hay que ir a crear nuevos cuadros. Hay que ir a adoctrinar. Y me parece muy bien que nos reunamos una vez por año, que vengamos, que nos reconozcamos entre todos los que estamos en una misma senda, pero durante el año, durante nuestro esfuerzo militante por una salud social, comunitaria, por una epidemiología crítica, por una disputa de poder, por una democratización del poder, hay que ir a dar la batalla donde está el enemigo. Y me parece que esto es un desafío muy fuerte que yo quiero dejarle a mis amigos como mensaje. No es fácil, es difícil, pero a medida que pasa el tiempo uno va curtiendo el cuero y ya no importa si sirve para cartera, si se queda dormido, porque ya está tan duro el cuero que ya no sirve para nada. Así que a luchar, a resistir y a profundizar, que ese es el mejor camino. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.